Dame un instante. Voy por Sí, agua. claro. Gracias. Me comentó Sergio que probablemente no se conectaría gente, pero que igual explicar los ejercicios porque se graba la clase. Sí, efectivamente. De hecho, ese es el plan. Ujú, Tenemos, ahorita, pues, la sesión de las 5 referente al electromagnetismo de la modalidad universitaria. Es decir, ujú, me comentaron que, pues, si no entra alguien, realmente, pues, no pasa nada. ujú, Porque, pues, va a ser para posterior consulta. ujú, ujú. Perfecto. Entonces, denme un segundito, voy a poner a grabar. No sé, bueno, cuando usted me diga que esté listo para que empiece a grabar. Dame un minuto, por favor. Claro. Ok. Perfecto. Entonces voy a dar la introducción. Excelente. Bueno, pues nos encontramos el día de hoy con fecha de 9 de diciembre presentando al doctor Mario Aldair Pérez León en la sesión de electromagnetismo para la modalidad universitaria de nuestro torneo mexicano de física. Doctor, si gusta comenzar, adelante. Gracias. Bueno, ya nos dieron aquí la introducción. Sin tantos oropeles, vamos a comenzar con algunos de los ejercicios que nos mencionaron. Voy a compartir mi pantalla, entonces voy a tratar de hacer lo más claro posible. Y aquí está. Muy bien. Sí. Bueno, voy a compartir toda la pantalla. Muy bien. ¿Me puedes confirmar, por favor, que en efecto sí se ve? Bueno, perfecto. Entonces quiero minimizar. Ok. Más o menos me estorba esto, pero no sé cómo minimizarlo. Ah, si le doy X, se colgará la llamada al cuadrito. Ajá. Ahí me sigues hablando. Escuchando, perdón. Ah, perfecto. Muy bien. Listo, muchas gracias. Bueno, el primer problema dice algo así. Nos dan una expresión para el campo magnético dada por B igual al rotacional de un campo vectorial A, ¿sí? Y teniendo eso en cuenta, nos piden expresar A en términos del campo B. No sé si está apagada mi cámara. Voy a... ah, muy bien, sí. Sí, es que más bien para no entorpecer la llamada. Muy bien. En términos del campo B. Entonces, más que un problema de física como tal, lo podemos entender como un problema de matemáticas. Y algo que es importante determinar acá es qué significa calcular el rotacional de un campo vectorial o de un vector. En este caso, suponemos que A tiene una componente X, que a su vez va a depender de X, Y, Z, una componente Y, igual tiene una dependencia de X, Y, Z, y una componente Z, que también depende de las variables X, Y, Z. Independientemente de las componentes, que sería la AY o la AZ, eh,
que pensando en un vector, uno pensaría que son constantes cuando hablamos de vectores simples, los que aprendemos en cinemática. Eh, pero en este caso estamos hablando de un campo vectorial que nos va a permitir calcular el campo magnético. Y al hablar de un campo, lo que nosotros tenemos que entender de entrada es que cada una de las componentes también va a tener una dependencia en las distintas variables en el espacio. En este caso estamos hablando de coordenadas cartesianas. Bien pudiera ser que las componentes a x, a y, a z, estas de acá, también dependieran eh, de coordenadas que no sean cartesianas, como las polares, como las cilíndricas o esféricas, etcétera. En este caso es simplemente un campo que está descrito en coordenadas cartesianas. Ahora, el que nos pidan expresar A en términos del campo B es en realidad agarrar la ecuación que nos están dando y, y despejarla, ¿verdad? Pero tenemos una ecuación de tipo diferencial. Entonces, cuando tenemos ecuaciones diferenciales, necesariamente tenemos que recurrir a integrales. Y no solamente diferenciales, sino que tenemos diferenciales parciales. Entonces, de entrada, hay que recordar que la operación de rotacional sobre un campo vectorial está dada simplemente por un determinante. Y jk, la parcial con respecto de x, la parcial con respecto de y, la parcial con respecto de z, la componente x del vector, la componente y del vector y la componente z del vector. Aquí voy a suponer que ya saben calcular determinantes, pero si no, bueno, se pueden ir a alguna guía donde se entienda. Esto simplemente lo hago alrededor de la línea, trazo, digamos, cancelo la primera fila, cancelo la segunda fila y formo el determinante menor. Entonces, en este caso, tendría yo el i, como lo hago al respecto de i, sería i, la parcial y menos, perdón, de la componente a z, menos la parcial z de la componente y. Lo estoy escribiendo mal. La parcial con respecto de z de la componente AY. Y eso sería para I. Vámonos con J. Cuando calculamos determinantes hay un intercalamiento de signos. Entonces tendríamos menos J, la parcial con respecto de X de la componente AZ, menos la parcial con respecto de Z de la componente AX, ¿sí? Y luego sumamos la parte en dirección K. Y eso sería la parcial con respecto de X de la componente AY menos la parcial con respecto de Y de la componente X del vector. Entonces, vamos a tener la siguiente igualación. Como de este lado, del lado derecho, estamos obteniendo un vector y evidentemente tenemos un vector del lado izquierdo, una igualdad vectorial es válida si son iguales componente a componente. Entonces la Bx debe ser igual a la componente X del rotacional, ¿no? Etcétera. Entonces, ¿qué tendríamos? Que Bx, que depende de X, Y y Z, debe ser igual a I por la parcial con respecto de Y de AZ menos la parcial con respecto de Z de AY. Que By que depende de X, Y y Z, menos J, la parcial con respecto de X de AZ menos la parcial con respecto de Z de AX. Y BZ, perdón, sería K, la parcial X de la componente AY menos la parcial Y de la componente AX. Recuerden que cuando hablamos de parciales respecto de una variable, mantenemos todo constante, todas las demás variables, excepto con la que estamos derivando. Esta sería la igualdad vectorial que obtendríamos de hacer todo esto. Ahora, este problema en realidad podríamos resolverlo suponiendo que las tres componentes del vector A son distintas de cero. Sin embargo, este problema es más o menos común cuando estamos trabajando con potenciales vectoriales, que en el caso del A, digamos que sería el símil o el análogo al potencial eléctrico,
Recuerden que el potencial eléctrico y el campo eléctrico están relacionados por una derivada, de hecho un gradiente, y en el caso del campo magnético B, están relacionados a través del rotacional de un potencial vectorial, digamos como para entender que es una analogía. Entonces, lo que se hace en este tipo de problemas es elegir algo que se conoce como una norma. En esa norma lo que hacemos es que la componente AZ la hacemos directamente cero. Y esto es cuestión física. No nos vamos a detener en los detalles, porque cuando estamos resolviendo problemas necesitamos todo eh, el mayor tiempo posible, ¿no? Entonces, AZ lo hacemos cero. Entonces, nuestras ecuaciones se van a simplificar. No sé si me dejan copiar esto para ahorrar tiempo. Esto ustedes no lo pueden hacer en sus exámenes, pero yo sí. Entonces, la parte en Z se va a ir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se nos va a cancelar? Esta parte de acá, esta parte de acá, ¿sí? Entonces, directamente, aquí tendríamos vamos a cerrar el paréntesis, simplemente menos I, borramos este paréntesis, aquí tendríamos un más J, y la otra componente me queda exactamente igual. Eh, Recuerden que cuando estamos calculando rotacionales, la parte que se refiere al vector unitario, al I, J y K, tiene que mantener un orden porque esto que está acá es un operador y un operador no tiene sentido a menos que se lo aplique a alguna función. En este caso, cada una de estas componentes son funciones que dependen de X, Y, Z. Entonces hay que tener cuidado. Siempre lo ponemos a la izquierda simplemente por notación. Podríamos ponerlo a la derecha de la componente de las derivadas, pero matemáticamente y por parte de notación no tendría ningún sentido, porque ¿qué sería derivar una componente unitaria? Pues uno diría que es el vector cero. Entonces hay que tener cuidado con eso, simplemente para que en sus cálculos no se complique. Bueno, eso es una. Entonces directamente vean que si yo tengo, bueno, aquí ya estoy haciendo, me estoy equivocando un poco. La parte vectorial, aquí directamente es I con I, J con J y K con K. Pero si ya estoy haciendo la igualación, no necesito poner los vectores unitarios, porque estoy igualando las componentes. Entonces el vector unitario me está sobrando acá. Muy bien. Entonces, esa sería la igualación, porque es la componente I con la componente I, la componente J con la componente J, etc. Entonces, así quedarían las expresiones. Estas igualdades ya son igualdades de tipo escalar, porque estamos hablando de componentes. Muy bien. Entonces, digamos, por ejemplo, si utilizamos esta primera ecuación, o la segunda, vamos a ver lo siguiente. Por similitud, por simplicidad, voy a nombrar Bx, X, Y, Z, simplemente como bueno, a este nivel todavía no. Ahora, más adelante vamos a hacer esa simplificación. Entonces, agarramos esa relación, esta, y tenemos menos la parcial con respecto de z de AY igual a BX, que depende de X, Y y Z. Y lo que puedo hacer es ver esto como una diferencial total, y entonces tendría una especie de derivada con respecto bueno, derivada de la componente Y respecto de Z, igual a BX, ¿sí? Que depende de X, Y y Z. Y entonces lo que tendríamos es que AY sería la integral de la componente BX de XY. Y pongo un primado en la variable, porque al final voy a tener la componente Z, la variable Z, pero simplemente es para diferenciar de la variable de integración. Ahora, como estoy integrando, necesito tener una función, esto viene de teoría de ecuaciones diferenciales, que depende de las otras variables que no involucran en la integral. ¿A qué me refiero? Necesito agregar una función que dependa únicamente de x, y, z. ¿Por qué? Porque cuando derivo parcialmente esta función, como no depende de z explícitamente, se va a hacer cero y ya obtengo la ecuación original, esta ecuación que estamos integrando. Entonces, en principio, ya tengo el valor de la expresión AY.
Recuerden, acá hay un signo menos, entonces tenemos que poner un signo menos acá. Y hacemos algo similar con la parte en X. De manera análoga, y aquí no lo voy a escribir completamente, tendríamos que AX, fíjense que AX está relacionada por una parcial con respecto de Z. Entonces, nuevamente, y con la componente Y del campo magnético. Entonces, ¿qué tendríamos? Una integral de la componente Y, que depende de XY, Z', respecto de Z', más otra función que dependa únicamente de las otras variables. Entonces, en principio ya tengo despejadas dos de las componentes en términos del campo, de las componentes del campo magnético B, que sería Bx y de By. Nos faltaría ahora la componente Z. Pero vean que la componente Z depende de la componente AY y de la componente AX. ¿Cómo puedo relacionar o qué relación puedo obtener o agarrar o tomar para simplificar esto de acá? Bueno, porque aquí tengo Bx y aquí tengo By. Entonces, ¿qué hacemos en esa parte? Lo que tenemos que recordar es que la divergencia del campo magnético debe ser cero. Entonces, aquí recordamos lo siguiente. Que la divergencia de B, eso es igual a cero. Y esto no lo digo yo, digamos, lo dice directamente la matemática, pero también la física. Recuérdense que la divergencia de B igual a cero implica la no existencia de monopolos magnéticos. Entonces, también de esa manera se la pueden memorizar. Y la divergencia es la suma de las parciales de las distintas componentes. Parcial X de la componente X, la parcial Y de la componente Y, más la parcial Z de la componente Z. Y eso es igual a cero. Entonces, de aquí podemos implicar que directamente la parcial con respecto de X de Bx más la parcial con respecto de Y de By es igual a menos la parcial con respecto de Z de Bz. Muy bien. Entonces, vean que esto de acá es exactamente, bueno, aquí no lo tengo relacionado, pero bueno, ahorita van a ver por qué. Ya me estoy adelantando a la solución. A ver. Digo, para que no se pierda, voy a ponerlo a dos vistas. Así. Espero que todavía se siga viendo bastante bien. Entonces, en la tercera ecuación, en esta de acá, tengo la parcial X de la componente AY y la parcial Y de la componente AX. Y aquí podemos ver que, y aquí simplemente voy a poner BZ, es igual a la parcial con respecto de X de AY, pero AY resulta ser esta integral. Pongo bien para que se entienda. Menos la parcial Y de la otra integral, ¿no? De la componente AX. Un poquito más pequeñita. Espero que se entienda. Ahora, como estamos derivando parcialmente y estamos integrando respecto de otra variable, de la variable de z', entonces yo puedo meter las parciales dentro de las integrales. Y no solo eso, como estamos integrando respecto de la misma variable, de la z', podemos factorizar de alguna manera la integral. Entonces aquí vamos a suponer muchísimas cosas sobre el cálculo integral. ¿Qué tendríamos? Vamos a ver.
Sí. Ajá. Ujú. Podríamos factorizar un menos, de hecho. eh, Tendríamos menos la integral de la parcial con respecto de x de... no, a ver, creo que ya me estoy equivocando. A x. Ajá, sí. Aquí debe ser BY. Porque es la parcial de x de la componente AY. Y AY es BX. Ah, no, está bien. A ver, vamos a ver si lo estamos haciendo bien. Ajá, ajá. Ah, muy bien, sí, sí está bien. Me estoy confundiendo con el determinante. Entonces, esto sería BX más la parcial Y de la componente BY, ¿sí? Y todo eso integral de dz'. Aquí ya factoricé este término y este término junto con su parcial. Y luego tendríamos que un menos la parcial con respecto de x de f de xy menos la parcial con respecto de y de g de xy. Muy bien. Entonces, vean que esta expresión de acá es directamente esta de acá. Entonces, ¿qué tendríamos? Esto sería menos la integral de la parcial con respecto de z, de menos de bz, la integral, esto sería bz de dz', ¿no? Ujú. Menos la parcial con respecto de x, de f de xy, menos la parcial con respecto de y, de g de x. Eh, ajá. Ujú. No sé si estoy bien con los signos. Vamos a ver, sí, parece ser que sí. Bueno, eh, aquí los signos, recuerden que esto lo estamos solucionando de forma muy general. Los signos siempre en estas funciones que no sabemos cómo son, siempre pueden ser, digamos, absorbidos por estas funciones, que son constantes respecto de la integración. Esto es de acá. Bueno, entonces, esto sería directamente la integral con respecto de z, de bz, que depende de x, y, z', la variable de integración, de z'. ¿Sí? Menos o más. Bueno, sí es más, perdón, porque este menos solamente afecta la integral. Entonces, sí, ahí estaba el más. Respecto de x, de f de x, y, menos la parcial con respecto de y, de g de x, y. Ujú. Vean que esta integral, aquí en esta integral de acá, podemos utilizar el teorema fundamental del cálculo. Entonces es una integral trivial. Esto me va a llevar a bz de x, y, una z dada, ujú, eh, menos una b de z de x, y, una z0, suponiendo que la integral se hace desde z0 hasta z, algún valor por ahí, más la parcial con respecto de x, de f de x, y, menos esto. Muy bien. Eh, ok. Ujú.
Ujú, mm, mm. Ahora, vean que aquí estamos igualando BZ con BZ por acá. Entonces las BZ se cancelarían porque estamos obteniendo las mismas expresiones. Eh, entonces, lo que tendríamos es que 0 es igual a menos BZ de X, Y, Z0 más la parcial con respecto de X de F de X, Y menos la parcial con respecto de Y, G de X, Y. Ujú. Ahora, vean que acá, eh, bueno, en principio, pues tendríamos que BZ es igual a estas dos funciones. Pero podemos simplificar las cosas en un caso en particular, donde no me da mucha información, donde hacemos que G de XY valga cero. Podría decirse que es un caso particular, pero como son funciones que, no, que estamos poniendo de manera general, podríamos decir que toda la información de nuestro problema en particular recae en f de x, y. Entonces, no hace mucho sentido mantener otra función para complicar el problema. Entonces, trabajamos con ese ejemplo y tendríamos que bz de x, y, z0 es igual a la parcial con respecto de x de f de x, y. Ujú. Entonces eso me daría una expresión, un valor para la función f. Directamente, si esta es la parcial con respecto de x y eso es igual a la componente z del vector b, entonces diríamos que la pura función, ¿sí? Sería simplemente la integral de bz de x, y, z0 con respecto de x'. Ujú. Alguna variable x'. Simplemente para hacer notar la diferencia de variables. Y pues ya, tendríamos todo en términos de la componente, de las componentes del vector. ¿Cuáles? F de x en términos de bz. Tendríamos eh, AY en términos de bx y AX en términos de by. Entonces, para escribirlo, digamos completamente, diríamos que el vector A es ahora, digamos en términos de componente, la integral de by x, y, z' de z', ¿sí? Eh, coma, porque ya hicimos que gx fuera cero, menos la integral de bx de x, y, z' de z', más f de x, que ya vimos que es la integral esta, bz de x', y, z0 de x', coma, la otra componente, que sería la az, que ya dijimos que es cero, ¿no? Ujú. Y ese sería mi vector en términos de las tres componentes, de la by, de la bx y de la bz. Y con eso terminaríamos el primer problema. Bueno, escogí estos problemas porque de la lista que me mandaron, siento que son los que más hay que desarrollar. Ahora vámonos con uno de... eh, no sé si en la llamada haya gente. Voy a regresar a la llamada. Si no hay algún tipo de pregunta, entonces continúo. Bien, el siguiente problema habla sobre... A ver si me sale el dibujito. Entonces, tenemos una... ándale, más o menos, más o menos. Y esto es una esfera
de radio R, donde en la parte superior hay una distribución de carga de, bueno, es una distribución de densidad, es una densidad de carga superficial, digamos en el hemisferio norte. Y en el hemisferio sur tenemos la misma densidad de carga superficial, pero menos sigma. Entonces, lo que nos piden es hallar el potencial eléctrico, determinar el potencial eléctrico, ¿sí? En todo el espacio. Y eso lo complica demasiado porque la mayoría de estos problemas siempre lo ponemos en un punto, digamos, en el eje Z, digamos por acá. Y la verdad es que se vuelve un problema más o menos sencillo porque tiene que ver con una integración directa. Recuerden que eh, este, el potencial eléctrico en términos de la carga está dado de la siguiente manera. O sea, si quisiéramos tener el potencial, nada más para que recuerden la expresión, si yo tengo phi, donde este es el potencial, esto dependería de esta manera, como 1/4 pi epsilon 0, paréntesis, eh, una sumatoria de cargas, si es que hay una distribución discreta de cargas hasta n de las cargas, entre la distancia que hay al punto de interés eh, menos RI, ¿no? Donde RI es el vector de la posición de cada una de las cargas. Si tenemos una densidad lineal de cargas, entonces esto sería la integral de la densidad lineal primada, es decir, la de la fuente, a lo largo de la línea de donde está distribuida la carga, entre la distancia que hay de cada elemento de línea hacia el punto de interés. Esto se hace sobre un circuito. Si tuviéramos una densidad de carga superficial, como en el caso de la esfera, sería la integral de la densidad de carga, ¿sí? A lo largo de la superficie, y nuevamente entre la distancia, la magnitud de la distancia de la superficie hacia el punto de interés R. Y si tuviéramos una densidad volumétrica, entonces esto es sobre la superficie S. Y si tuviéramos una densidad volumétrica sobre un volumen B, sería una densidad volumétrica, normalmente llamada por ρ, y integramos sobre el volumen, y nuevamente también menos R primado, ¿sí? Corchetes. Entonces, en nuestro caso, si este fuera un problema que tuviera una densidad de carga superficial sigma en todas partes y fuera alrededor de un punto sobre el eje, el problema simplemente sería agarrar esta integral y resolverla. Sin embargo, nos piden en cualquier punto del espacio, en un punto acá, en un punto acá, acá, etcétera, ¿sí? Entonces, eso lo complica demasiado. Lo que sí podemos ver es que tenemos simetría azimutal por hemisferios, ¿verdad? En el hemisferio norte, no importa en qué punto del ángulo azimutal me tome, es decir, en el ángulo phi, este de acá, el valor de la densidad de carga superficial a un radio R va a ser el mismo, hablando del hemisferio norte. Y lo mismo en el hemisferio sur. Entonces, tenemos una simetría azimutal. Quiere decir que mi problema solo va a depender de, ya sea si me encuentro dentro de la esfera, en un R minúscula menor que R, o en un punto fuera de la esfera. Y en qué posición del ángulo polar me encuentre. Donde el ángulo polar es este, ¿no? Teta, que va a ir desde 0 hasta pi, para poder barrer ambos hemisferios. Entonces, ¿cómo le hacemos para trabajar este tipo de problemas? Lo que hacemos es recurrir
al el método de solución de la ecuación de Laplace. En este caso, cuando tenemos simetría, tenemos simetría simultánea. La ecuación de Laplace nabla al cuadrado del potencial B es igual a 0, tiene solución donde B es el potencial, dado en términos de serie que involucran a los polinomios de Legendre. Entonces, aquí solo tenemos simetría simultánea, quiere decir que depende del radio y que depende del ángulo polar. Entonces, nuestro potencial B de R teta va a estar dado en términos de los polinomios de Legendre. Esto es la serie que va desde L igual a 0 hasta infinito de un coeficiente a L, R a la L, donde R es el radio de la esfera, más BL entre R a la L más 1. Cerramos paréntesis y esto va multiplicando por los polinomios de Legendre en coordenadas esféricas, que dependen del coseno de teta, donde PL de coseno de teta son polinomios de Legendre. O Legendre, ¿no? Polinomios de Legendre. Entonces, no es interés llegar a la ecuación de Legendre y decir, bueno, como llegamos a la ecuación diferencial de Legendre, entonces la solución es esta que estamos aquí poniendo, ¿no? Digamos que esto lo podemos suponer como cierto. Ya sabemos que una ecuación de Laplace de este estilo, con esta simetría, tiene esta solución. Entonces, a partir de ahí, tratamos de encontrar la expresión para ¿cómo se llama? El potencial eléctrico. Entonces, no es no debe ser la intención resolver la ecuación diferencial, sino agarrar la ecuación de la solución diferencial y ya, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que meterle condiciones de frontera, condiciones de continuidad al problema y tratar de encontrar una solución lo más apegada al problema que tenemos en cuestión. ¿Qué significa eso? Tenemos que diferenciar, solucionar, solución para R menor que el radio de la esfera y un radio mayor que el radio de la esfera, ¿sí? Ahora, ¿qué también? El potencial tiene que tener ciertas cualidades. B de 0, teta, debe de ser finito. No admite divergencias. Y si B de 0 es, B de R igual a 0, debe ser finito, quiere decir que los coeficientes BL necesariamente para R menor que R mayúscula debe de ser 0, ¿no? Entonces, para R menor que R, BL debe ser igual a 0. Entonces, eso me simplifica un poco más para R menor que R. Entonces, directamente, y eso es porque BL es el coeficiente del término R a la L más 1. Si aquí tengo un 0 en este punto de acá, pues entonces eso divergiría, ¿verdad? Diverge. Entonces no puede existir. Entonces, para R menor que 0, menor que R, perdón, la expresión es de la forma B de R teta igual a la sumatoria de L igual a 0 hasta infinito de A L RL PL coseno de teta. ¿Sí? Ahora, también en R mayor que 0, mayor que R, perdón, R minúscula mayor que R, luego B de R tendiendo a infinito también tiene que ser finito.
Entonces, ¿cómo debe de ser el potencial? Mi potencial tiene que ser finito. ¿Cuáles son los términos en el potencial, en la fórmula general, donde el potencial crece? En estas partes donde tenemos R a la L. Si R es muy grande, entonces esto se hace infinito. ¿Qué quiere decir? Que en esta parte AL debe de ser cero. Esa es la conclusión. AL debe ser igual a cero. Para R's mayores que R, ¿verdad? Luego, entonces, mi potencial ahora adquiere la forma de BL R L más 1 por PL coseno de teta. Entonces, eso sería para identificar finitud o que sea algo finito para R's menores que el radio y para R's mayores que el radio. Pero hasta ahí ya acabamos. No, necesitamos utilizar lo que se conocen también como condiciones de contorno o condiciones de continuidad. ¿Qué quiere decir? Que B de R, digamos, vamos a llamarle dentro o int, como quieran, B de int en R, donde R es el radio, debe ser igual al potencial fuera de la esfera. Le podemos poner fuera o dentro, pero los libros van a encontrarlo de esa manera. Entonces, si evaluamos el potencial, este potencial en R igual a R mayúscula y acá en R minúscula igual a R mayúscula, ambos potenciales deben de ser los mismos. ¿En qué se transforma eso? Pues que cuando sustituya la sumatoria, ¿sí? Desde L igual a 0, de infinito, de AL, de R mayúscula a la L, por PL coseno de teta, debe ser igual a la sumatoria, desde L igual a 0 hasta infinito, de BL entre R mayúscula L más 1, P de L coseno de teta. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pues son sumatorias. Nosotros sabemos que podemos asociar los términos si tenemos sumatorias idénticas. Entonces, esto se traduce en lo siguiente, en que, eh, bueno, no me quiero saltar un paso, vamos a hacerlo bien. Tendríamos que la sumatoria desde L igual a 0 hasta infinito de AL, RL, menos BL entre R a la L más 1, todo eso por los polinomios de Legendre, coseno de teta debe ser igual a 0. O sea, pasamos la sumatoria a la izquierda, asociamos los términos porque son los mismos, y pues eso es igual a 0. Ahora, ¿qué me dice qué cualidad o qué propiedad vamos a usar acá? Pues vamos a utilizar que los polinomios de Legendre, uno con uno, son linealmente independientes. Entonces no existe una combinación lineal donde los coeficientes, donde los polinomios se puedan cancelar. ¿Eso qué quiere decir? Que como son independientes linealmente, lo único que debe ser cero son los coeficientes. Entonces todos, ¿no? AL, R a la L, menos BL entre R a la L más 1, debe de ser 0. ¿Y eso qué me está dando? Bueno, me garantiza poner los coeficientes BL en términos de los coeficientes AL. Y eso sería AR a la 2L más 1, ¿verdad? Entonces ya tengo los BL, los coeficientes BL, en términos del coeficiente AL y de este R. Ya se va simplificando un poco más la expresión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora mi potencial, digamos, int de R teta, bueno, como depende de L, de A, pues ese queda igualito. L igual a 0, finito, AL, RL, PL de coseno de teta.
Y el V out, sí lo estoy poniendo bien. Sí, V out. Ya no pondríamos VL, sino pondríamos lo que representa en términos de AL. Sería la sumatoria desde L igual a cero, de infinito, de AL, R 2L más uno sobre R a la L más uno PL coseno de teta. ¿Sí? Muy bien. Y la siguiente condición de contorno es que se tiene que cumplir que este, E, el campo radial fuera menos el campo radial dentro debe ser igual a la distribución de carga superficial sobre epsilon cero. Y para esto usamos lo siguiente, la componente radial es igual a la menos la parcial radial respecto de R del potencial, dB de R de teta. Entonces, ER out debe ser igual a menos la parcial con respecto de R del potencial fuera. Y ER in dentro debe ser igual a menos la parcial con respecto de R de V in R teta. Ok, bueno, si me están escuchando, eh, no sé si pudiéramos tener una sesión en otra ocasión para terminar los problemas. Yo sé que se va a grabar hasta acá, pero no me gustaría que se quedara coartado y yo me tengo que retirar ahorita. ¿Ok? Sí, perfecto, sí, porque no quisiera quedarme así nada más con eso. O sea, sí me gustaría que termináramos este y viéramos otros problemas más, digamos, de los más largos, ¿no? Y luego algunos más pequeñitos, más directos. ¿Sí? Entonces, este, por favor. Y bueno, ahí tienen mi contacto. La verdad, si me quieren, si los que vayan a tomar el curso después quieren escribirme alguna duda o discutir algo, sí, con gusto lo hacemos por correo electrónico. Le puedes preguntar a Sergio y que te pase mi contacto de correo. Claro que sí, doctor, no hay ningún inconveniente, se lo comento. ¿Va? Sí, Listísimo, muchísimas Ángel. gracias. Espero no haberos abrumado tanto. Perfecto. Bueno, pues el día de hoy damos por concluida la sesión. Nos quedamos a la mitad, entonces la siguiente parte pues la grabaremos y la anexaremos a esta sesión. Perfecto. Excelente, muchísimas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, tenga buen día. Buenas tardes. Vamos a responder. Dice, ¿sabe cuándo se reabrirá? La convocatoria se reabrirá en el mes de enero. Ok, entonces vamos a estar mandando ciertos flyers para ir avisando más o menos cuándo se abrirán y en qué periodo. Entonces, te recomiendo que estés pendiente a nuestras redes sociales para poder, pues, recibir estos flyers y que puedas registrarte. Claro que sí, no hay ningún inconveniente. Bueno, si no hay alguna otra duda o comentario, cierro la sesión. Muchísimas gracias. Hasta luego.